Bueno, ahora empezar con la actividad, ¿vale? He hecho un pequeño rotero, un pequeño script donde puedo ir acompañando y compartir un poquito la idea de mi vida profesional, que es dedicarme principalmente a la producción de sonido y música para videojuegos, ¿vale? Para quien no sepa, yo soy Víctor Heim, soy director creativo de Flutu y bien, tengo aquí el Instagram de Flutu. Nosotros somos un estudio creativo de sonido y música dedicado exclusivamente a medias interactivas y videojuegos. Ya actuamos en el mercado global, ya llevamos 5 años más o menos juntos como equipo y actualmente tenemos más o menos 14 personas trabajando en distintos proyectos. Nuestros proyectos van desde VR, por ejemplo, que fue esta semana, pasando por juegos mobile, trabajamos también con porting para Switch, con música para consoles, hacemos producciones para Steam, para Epic, en Unreal, en Unity, en Godot, en RPG Maker. Y bueno, mi día a día básicamente es hablar con los devs de esos proyectos que estoy participando junto con mi equipo y hacerles la vida un poquito más fácil desde el punto de vista de audio y música. ¿Vale? Yo he tenido un poquito de suerte junto con mis ganas de realmente querer hacer un mundo que se salgan juegos que se suenan mejor, ¿vale? Ese es mi gran objetivo de vida, es que tenemos juegos con grandes experiencias de música y he tenido la suerte de trabajar con algunas empresas, como una empresa grande que debe decir que es Pipa Studios. He trabajado también en Perfect World, que es un juego enorme ahí en China. He trabajado con esta empresa trabajo con esta empresa que se llama Scopely, que hace Monopoly, Stumble Guys, Marvel Strike Force, ¿vale? Trabajamos en un montón de juegos con ellos. Recién estamos trabajando con Grey Dot Lab también, que es un estudio súper guay aquí de América Latina. He trabajado en el Arida 1 con Aoka. He trabajado haciendo toda la dirección de sonido y de música, implementación y todo. He hecho el Mark of the Deep junto con Mad Mimic, solo del departamento de voces del juego, junto con, no sé, con un montón por ejemplo, con Calango, que había un montón de influencers que los doblajes del juego. Y un montón de otros juegos que están listados aquí, que no está todo actualizado. Pero he tenido la suerte de trabajar con equipos muy, muy profesionales, con equipos no tan profesionales. He ganado junto con yo, no solamente yo, pero yo y mi estudio, hemos ganado 6, 7 Cannes este año. Ganamos 6 Gold, Silver, Gold One Show Awards. Hemos ganado 2 Clios, Gold Trophy Clios este año con esa experiencia de Final Exam. Pues vale, eso todo para deciros que trabajo con eso y hago mi vida todo mi sustento profesional. Así que los que voy a compartir vienen de este punto de vista, siempre buscando conectar más con devs y con gente que está produciendo juegos en el mundo. Si queréis hablar conmigo, agrégame en el Instagram, estoy siempre ahí, siempre contestando, siempre yo o alguien de mi equipo. Intento ayudar lo máximo que puedo en el tiempo que tengo libre, ¿vale? Pues a empezar, ¿qué es Game Audio? ¿Vale? Game Audio, amigos, no es algo para mí, ¿vale? Ese es un punto de vista personal. Game Audio es para mí un pilar fundamental del desarrollo de videojuegos. O sea, así como el arte en el todo, la programación es fundamental. No hay un juego que sale sin sonido o sin voces o sin música. O sea, el audio es tan importante cuanto el narrative designer, cuanto el level designer, cuanto el UI designer. La gente suele creer que el audio puede parecer un poquito más fácil y que se deja un poquito más para el final, pero piensa bien tus juegos preferidos y lo dudo que por acaso música y sonido no tiene nada a ver con eso. O si no es tu juego preferido, tú tienes algún juego que sabes de memoria que te acuerdas la música y el sonido. Puede ser un juego retro, como no sé, Super Mario, que sea, o algo que sea más indie, como el Hollow Knight, o si no algo más tocho, más Hollywood, como Miles Morales, que tiene una música super guay, o la... Bueno, o sea, es fundamental
como sabemos, las personas tienen una sensación, una conexión muy profunda con todos los elementos de música, sonido y voces de un juego, ¿vale? Voces también es parte del desarrollo de audio de un juego. Entonces, con esa misma sensación que estamos teniendo ahora de acordarnos de un juego que nos remete a la cuestión de sonido, la experiencia de música y tal, tenemos que pensar en nuestro juego si queremos dar esta oportunidad a nuestros jugadores a tener la misma sensación y experiencia. Una música y un sonido y una voz buena no se hace por acaso, ¿vale? Ya tenemos más de 30 años de desarrollo de videojuegos, incluido el desarrollo de la parte de audio. O sea, tenemos 30 años de experiencia mínimo para pensar en cómo funciona la experiencia de audio de un juego para que suene amadora, como se dice en español, se dice aficionada o profesional, ¿vale? Yo trabajo siempre con equipos que les gustan tener una experiencia profesional en sus proyectos. O sea, la gente que le importa que el jugador ponga sus cascos, escuchen un sistema de sonido y digan, wow, eso está hecho para mí. Está hecho para cuando veas el momento, por ejemplo, de Breath of the Wild, que estás arriba de un monte y toca una melodía tal que te pones en lágrimas. Eso es programado, eso fue pensado por un montón de profesionales dedicados a eso, ¿vale? Por eso, comprender un poquito del pipeline y cómo se desarrolla este pilar de producción es fundamental desde el punto de vista de producción del juego, pero también, si no, la parte ejecutiva, porque el audio también te va a dar merchandising y artefactos que te va a poder hacer conectar con la comunidad de tu juego fuera del juego. Y otra vez, si tu juego tiene algún tipo de chicha, de chispa ahí, de interacción con el mundo de hoy en día, como por ejemplo Fortnite, puedes empezar a hacer actividades de transmedia y la música ya es maravillosa para ese tipo de cosas. ¿Vale? Ok, lo que voy a enseñar ahora, el material que os quiero presentar, es parte de un libro que he escrito y que está disponible para vosotros, gratuito también. Os quiero pasar enseguida de la clase, ¿vale? Donde pongo una visión de un departamento especializado en game audio dentro de un estudio. Muchas veces, cuanto más pequeño es el estudio, más veces se unifica dentro de una persona o dos personas, pero cuanto más largo, más grande el equipo, más personas están trabajando en cada uno de esos departamentos, ¿vale? Voy a leer para que, no sepa, para que me acompañen. Tenemos 4 grandes grupos. Uno es el Music Department, departamento de música. Luego viene Sound Effects Department, Voice Over Department, o sea, parte de voces del juego, y Technical Audio Department, la parte de implementación. O sea, dentro del departamento de música tenemos el compositor, el orquestador, la persona que cuida de los derechos, las personas que toman cuenta de las grabaciones, de las sesiones de grabación, si tiene, por ejemplo, una grabación con orquesta, tiene la persona que hace las mezclas y las masters, la organización de los archivos dentro del departamento de música. Eso es solo un pequeño ejemplo, una visión más global. Pero hay un montón de gente dentro de ese departamento que se suma al departamento de música. En Sound Effects Department tenemos la gente que produce los sonidos dentro del juego, tenemos la gente que hace el sonido de trailers y cinematics, tenemos la gente que se dedica a Q&A, por ejemplo, que está junto con el técnico aquí, y Foley, ¿vale? Para quien no sepa, Foley Artist es un tipo de arte, ¿vale? Os voy a poner aquí un artista de Foley, para que veas que es la persona que graba los sonidos individuales, como sonidos de un footstep, sonido dentro de un estudio, ¿vale? Es un Foley Artist, ¿ok? Vale, un Foley Artist nos ayuda a tener material para poder producir, que ya vamos a eso, ¿vale? Enseguida tenemos el departamento de voces del juego, que es la persona que decide quién son los actores y por qué de las voces de los actores, la persona que graba y edita ese material, el director de grabación, la persona que cuida de la localización del proyecto. Y al final de todo eso, cuando se termina la producción de ese material, todo se tiene que hacer sonar dentro de una engine, ¿vale? Porque estamos hablando de una experiencia interactiva. Entonces, tenemos profesionales especializados en crear el sistema de audio interactivo también, ¿vale?
Pensad que eso que estoy hablando no es que tiene que tener ahora o que 10, 20 personas en su departamento de audio en su juego. No, 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 no. Que yo estoy diciendo es, cuando invitas a una persona a trabajar en tu juego, ten en consideración que esa persona o este equipo estarás cuidando, sino de todas esas funciones, pero sino de parte de ellas, ¿vale? Hay algunas personas que son especializadas en música, que es especializada en voces, hay gente que es más global, que tiene una visión más amplia del escopo del game audio, pero se tiene que tener en cuidado, principalmente si las personas que estás trabajando tienen experiencia con technical department, porque producir un sonido, vale, mucha gente sabe producir un sonido, una música guay, una música bonita y tal, que se hace emocionar, pero hacerla tocar en la experiencia del juego, sin que haya bugs, tener la paciencia de estar ahí en todas las etapas de desarrollo, de inicio al fin de un juego, es una parte dura del trabajo que el especialista de game audio tiene que estar cuidando de eso, ¿vale? Por eso que a veces me refiero, muchas veces a gente invita, porque mi primo es guitarrista y tiene una banda y puede ser la banda sonora para mi juego. Vale, al final, ¿qué va a pasar contigo? Es tener un archivo en WAV o un MP3 que tú no sabes muy bien qué hacer y cómo hacerlo sonar dentro del juego, ¿vale? Entonces, a veces, economizar el dinero con un profesional experiente te puede costar un poquito de tiempo más adelante. Ok, ahora una parte, finalizando un poco ese overview, esa visión más general de audio para videojuegos, os quiero hablar un poquito de, la gente me pregunta, vale, Víctor, pero ¿cuándo es la mejor época y la mejor hora para entrar en un proyecto de videojuegos? ¿Qué debo esperar para que puedas trabajar con ese profesional y poder agregar lo mejor que puedas sin desperdiciar dinero y tiempo? How does game audio fits in a game dev cycle? O sea, es una visión que comparto con vosotros de cómo yo veo hoy en día la producción de sonido, ¿vale? Às vezes, cuando el juego está en una etapa de research and development, o sea, estamos en concept, ok. Entonces, mientras estamos en fase de concept de un videojuego, podemos pensar en el sonido ya desde ya, ¿vale? Está en concept. En el estado de concept podemos pensar en presupuesto, cuánto va a costar mi producción, podemos pensar en la dirección del sonido, podemos pensar en thematics, o sea, qué tipo de producción que voy a hacer, si voy a hacer como un cyberpunk, por ejemplo, si estás produciendo un juego medieval, ¿vale? Un ejemplo, es una decisión que se tiene que tomar en estado de concept todavía. Vale, estamos haciendo un juego de open world de medieval, ¿vale? Que juegas con un personaje y tienes que matar monstruos por el mundo, ¿vale? Con su espada y va sacando armas, va sacando puntos y sumando, ¿vale? Ese es nuestro juego imaginario ahora. Pero mi diferencia es que al invés de ser música estilo Elder Scrolls o músicas que están ambientadas en ese mundo medieval europeo mitológico, no quiero trabajar con eso, quiero trabajar con heavy metal, por ejemplo. Eso no es tan original. Sería original si pusiéramos, no sé, trap. Quiero trabajar con trap dentro de ese estilo de juego. Esa es una decisión que se suele tomar en el estado de concept del juego, porque si el juego está en medio de la producción y la idea era siempre seguir en estado más genuino, ser más igual a la referencia visual, hacerlo, este cambio en medio de la producción es algo que puede costar un poco de energía desde el punto de vista de producción del juego, principalmente a la gente que está con el liderazgo de las funciones, porque tiene algo en mente. ¿Me entienden? O sea, si el juego está en concept, aún ya se puede hablar de música y sonido, ¿vale? Si está en preproducción, hablamos de briefings, empezamos a producir los sonidos más en estado de protótipo, creando los sistemas de audio dentro de las engines, que hay un montón de cosas que se tienen que programar antes de empezar a agregar sonido en el juego. Cuando estamos hablando de producciones, claro, la parte más cara, más tocha, que toma más tiempo, que es producir el material, producir el contenido, ¿vale? Y dentro de eso hay todas las músicas, todos los sonidos, todas las voces, editar, procesar los efectos y toda la preparación que hay. Muchas veces esa etapa, por ejemplo, hemos tenido proyectos que esa etapa nos duró cerca de 2 años de producción, ¿vale?
Hay otros que esa etapa también nos tarda 3 meses de producción. Y mira que trabajamos en una empresa aquí, o sea, hay más que una persona trabajando en el mismo proyecto, o sea, hay más de 3 siempre trabajando en un proyecto largo como ese. O sea, hay mucho curro que hacer en esta etapa de producción. En postproducción estamos imaginando que el juego fue lanzado, ¿vale? Entonces estamos hablando más de tareas relacionadas al marketing del juego, o sea, trabajando con trailers, trabajando con material de redes sociales y tal. Y ahí por adelante sería, si tu juego, por ejemplo, va a hacer un tipo de updates, por ejemplo, como comenté con Fortnite, que cada season están produciendo más contenido, así que el audio también se encaja en esa producción. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Os voy a dar este libro ahora de regalito. Lo que voy a hacer es compartir entonces, ¿vale? Acá. Así que a todos que están aquí pueden descargar el ebook de Fruto. Un guía que yo he escrito para productores de videojuegos, ¿vale? No es tanto relacionado a producción de sonido en sí, pero pensando en cómo producir mejor el proceso de la producción de audio para videojuegos, ¿vale? Ahora, déjame volver a mi script. Os quiero decir es que necesitamos y cuál es el mínimo que necesito para producir los sonidos de mi juego y la música y las voces de mi juego. Principalmente la gente dice, necesitas de un casco, de un micrófono, que necesitas de una interfaz de sonido, de no sé qué. No. Gente, no. La verdad es que si vas simples, sencillo, puedes con muy poco, puedes mucho, ¿vale? La primera cosa que necesitas de verdad es un software de producción de sonido. Y este software se llama Reaper, es el software más utilizado en los videojuegos en el mundo. Desde la producción de sonido de juegos AAA hasta el más indie que hay, ese software ya está funcionando y funciona muy bien en todos los modelos. Es un software que es gratuito para probar, ¿vale? Pero tiene una licencia free que puedes usar todas las features del software, todas las features, tiempo indeterminado, hacer todo lo que puedes, pero la única cosa es que te sales un bannercito toda vez que abres el software te pidiendo para donar algo si quieres. Es un software de código abierto, ¿vale? O sea, no hay ninguna empresa que gana dinero con ese software, sino es un software creado por la comunidad y para la comunidad. Aquí está, gratuito, ¿vale? Se llama Reaper. Ay, Víctor, pero yo uso el Audacity. Audacity está muy bien. Tiene una curva de aprendizaje como nada, ya empiezas a aprender, no hay curva, es una línea recta, pero sigues en la línea recta ahí para toda la vida, ¿no? Ese es el problema de Audacity. Tienes una línea recta de curva de aprendizaje. Ya el Reaper tiene una curva que es un poquito más, no tan difícil, pero hay tantos tutoriales en online que te enseñan cómo usar el Reaper, que mira, no te va a hacer ningún problema, ¿vale? Os voy a abrir mi Reaper para que veas un poquito de la carita de él. Mi Reaper está un poco tunado, os confieso, ¿vale? Está con colores personales, pero básicamente el Reaper viene así, que es, abro una pista nueva acá y pongo mi video aquí del sonido que voy a empezar a producir y puedo empezar a hacer estados, grabar el vaso de mi mesa, puedo trabajar también con samples, ¿vale? Las samples son sonidos pré-grabados. Os voy a abrir un poco y enseñar un poquito de mi biblioteca de samples para que vean. Que mezclamos tanto los sonidos grabados en Foley, ¿vale? Foley, quiero mezclar el sonido de los perros con el sonido de mi cafetera, que hace un... Y ahí cambio el pitch de sonido de perro junto con el sonido de la cafetera y tengo un sonido de un monstruo muy loco, ¿vale? Esa es una manera muy divertida, muy entretenida de hacer las cosas, pero te va a costar mucho tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos los sonidistas? Tenemos libraries de sonidos, ¿vale? Como la mía aquí que os estoy enseñando, ¿vale? Que ya vienen con un montón de cosas que se pueden usar, ¿vale? Por ejemplo, un helicóptero grabado a 8 metros de distancia, ¿vale? Pasando por cerca de nosotros. Entonces, si tenemos aquí aircrafts, y ese aquí es un poquito más de
de usar un poco de su experiencia. Por ejemplo, a mí me gusta el sonido de dry ice, que es hielo seco, me imagino que traducción literal sería eso. Pero tiene como un pss, que uso en muchas cosas, mira. Eso es, vale, dry ice. Mira, para un juego de fantasía, puedes trabajar muchas cosas con eso, ¿vale? O sea, no hace falta que seas literal. Mira, mi juego es sobre dragón y vengo aquí y escribo dragón. No, que va. Piénsale en un tigre llorando, ¿vale? Y ahí llevo hoy entonces, a ver, ¿qué me sale? O un roar. Estoy aquí improvisando un poco, gente. Ó. E aí, desde aqui, importo o sonido para mi Reaper, ¿vale? E aí, empiezo a trabalhar. Os que vou ensinar aqui já é um pouquinho mais profissional, mas vou tentar fazer um sonido de dragón, com este roar, ¿vale? Vamos tentar chegar aí. Pode ser que o tigre não seja tão bueno para ser um dragão. Y eso es interesante. Vale, pero con un Reaper de eso puedo estirar un poquito la sample, por ejemplo. Aquí, ó. Es claro que con todo cuidado para que no suene nada digitalizado y artificial. Vale, pero lo que es importante es, tenemos el Reaper, ¿vale? Y también tener las samples, ¿ok? Las samples también es algo muy importante para todos los que están desarrollando sus propios juegos. Y vale, Víctor, ¿dónde encuentro samples? Hay un montón de páginas que te sacan un montón de samples gratuitas. Mira, por ejemplo, os voy también a dar eso de regalo. Aquí he separado en un montón de páginas que puedes encontrar free sound effects, ¿vale? No es que todo es free, hay mucha cosa free. Pero vamos a ver si aquí me abre. Vale, aqui, por exemplo, eu puso áudio free, tá vendo? Hay um montão de coisas free dentro de Unity e que com isso te vas colecionando os sonidos que necessitas, ¿vale? Com o tempo vas a ter uma biblioteca enorme também com isso. Os vou mandar aqui o enlace desse material, Free Sound Effects Library, que também é uma resource que os vão ajudar um montão com isso. Tenemos sonidos gratuitos y también no tan gratuitos así, ¿vale? En alguna de ellas también se tiene que pagar algo. Por ejemplo, Audio Imperia es una fábrica de sonido carísima, pero he cogido justo el enlace del material gratuito de ellos, intentando para que sea fácil, ¿vale, gente? Pero es interesante que buscáis así, que salgas a buscar un poco de lo que hay, ¿vale? Si no quieres gastar dinero, freesoundeffects.co.uk. Hay un montón de cosas aquí que se puede buscar. Y bien, hacer tus búsquedas y montar tu propia library es algo importante. No dejáis de hacer download de este material, ¿vale? Que ni siempre tengo ese enlace disponible. Ok, y por último, para producir sonido, si quieres ir para un campo más profesional, de plugins y tal, ¿qué tenemos que tener? Un poco de plugins, un poco de efectos. También hay un montón de herramientas que nos dan acceso gratuito a ese tipo de material y también voy a compartir con vosotros. Free Audio Plugins, ¿vale? O sea, gente, tenemos el Reaper, ¿vale? La página del Reaper aquí para descargar, gratuita. Tenemos un montón de resources de sonido y si quieren empezar a procesar los efectos vosotros mismos, tenemos aquí un montón de efectos, ¿vale? Y es eso, abrir, intentar, buscar, ver tutoriales, ¿vale? No, yo no quiero ponerme a enseñaros aquí ahora lo que hago yo todos los días y que he tardado más de 20 años para hacerlo bien. Pero ya está bien salir de algún sitio y empezar de algún lugar. Además de eso, es fundamental también que tengáis un casco, ¿vale? Como el mío, un casco. Estou dizendo aqui, gente, é para a gente que está produzindo coisas
todavía de manera más individual, en equipos pequeños o solo, ¿vale? Y no estás gastando tanto dinero con equipo, con equipamiento, con softwares y tal. Entonces, necesitas de mucha información, de cosas que sean gratuitas o casi gratuitas, ¿vale? Los cascos, cuanto lo mejor sean, mejor vas a tener mejor referencia, ¿vale? Así como, voy a quitar mi pantalla. Así como la gente que trabaja con dibujo, con color, por ejemplo, edición de vídeo y haciendo color matching, necesita de un buen monitor de video para tener una buena referencia y sabes de lo que estoy hablando. Cuando estamos hablando de sonido, tener buenos auriculares, buenos cascos o monitores es imprescindible, es fundamental. Pero, Víctor, ¿me voy a gastar $400 en un casco? No, que va, nunca. Vale, no vas. Pero buscáis lo mejor que puedas dentro de vuestro presupuesto, ¿vale? Porque generalmente ese tipo de material, por ejemplo, el mío, yo ya llevo más de, tengo uno aquí, ese que es el más tocho que tengo, llevo ya más de 10 años con él. O sea, es caro, es un material caro, pero dura mucho, ¿vale? Yo uso todos los días, todos los días. Vou fazer um pequeno parênteses em português e lo repito em espanhol brevemente. É muito legal, se vocês estiverem gostando, para mim ajuda bastante se vocês puderem escrever ao final da aula a experiência de vocês aqui, tá? Tanto para a gente poder ter o material da Indie Hero, é importante a gente falar sobre esse assunto, e também eu ter um feedback para eu poder compartilhar com outras pessoas sobre o meu trabalho. Eu também trabalho como palestrante, professor, então assim, para mim é sempre legal contar com testemunho das pessoas que participaram das minhas aulas, ¿tá? Lo que estaba diciendo en español, gente, es que al final de la clase si pueden escribir algo para mí, me contando un poquito de cómo fue vuestra experiencia. No hemos terminado todavía, ¿vale? Pero cómo fue la experiencia hasta ahora estaría genial porque yo trabajo mucho dando charlas, workshops y tal, y con ese material puedo enseñar a otras personas, principalmente focando en el resultado y en la entrega que yo, Víctor, pongo en el conocimiento que intento compartir con vosotros, ¿vale? Y muchas gracias hasta ahora. Voy a hacer ahora algo que nunca había hecho antes, ¿vale? Porque me gusta un poco de aventura y creo que a vosotros también. ¿Qué voy a hacer? Os voy a enseñar cómo descubrir cuál es el sonido de tu juego, ¿vale? Porque mucha gente me pregunta, Víctor, yo comprendo que se tiene que hacer sonido, tengo los softwares, tengo las bibliotecas, tengo todo, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Sigo teniendo una build sin sonido. ¿Qué hago? ¿Cómo salgo del cero? ¿Vale? Entonces, ¿qué he pensado? Es enseñaros un poquito del proceso de cómo hago yo y enseñar una técnica de cómo estamos actualmente usando ChatGPT, incluso para nos ayudar a crear listas de sonido, ¿vale? Para eso voy a usar el juego Silk Songs. Alguien ha comentado conmigo ahora de que está jugando ese juego. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a imaginar que mis amigos de Indie Hero están produciendo las Silk Songs, ¿vale? Ese juego es vuestro. Está todavía en estado de desarrollo, no está lanzado, ¿vale? Pero que generalmente yo como sonidista y director de audio pido a mis colaboradores, mis clientes, son lo siguiente, ¿vale? Envíame una captura de pantalla, un print screen, del estado actual de tu juego. De lo que sea. Si es un cuadradito en la pantalla, si es una bolita rodando, da igual lo que sea, yo quiero ver lo que estás produciendo. Hay gente que me enseña ya un juego súper trabajado y hay gente que me enseña una foto, vale, ese es mi juego todavía. Y solo en ese momento tú ya sabes en qué estado de producción está el juego y eso es muy importante. Pero vamos directo al asunto acá, ¿vale? Estamos trabajando aquí con el Silk Songs. Primera cosa que tengo que tener en mente es Silk Songs, dentro de todos los géneros que hay dentro de ese juego, es un juego de plataforma, ¿vale? Y los juegos de plataforma, ellos suelen ser muy comunes de parte del tipo de juego. O sea, básicamente analizando otras experiencias de juego plataforma, voy a saber que hay un personaje que anda, que pula, que tiene skills especiales, muchas veces tienen double jumps, hay enemigos dentro del mapa, hay poquito de UI, muchas veces hay poco UI en juegos de plataforma porque hay un montón de cosas pasando en la pantalla, pero hay UI. O sea, sin dar un play en el juego, ya salgo desde el punto de vista que ya sé un poquito
de qué tipo de sonido que hay. Seguro que hay una música de fondo. Estoy seguro que hay una música de fondo con un juego plataforma. Porque es un juego que te pasas ahí un montón de tiempo y necesitas una música chula de fondo, ¿vale? Pues bien, vamos a ver qué hace ese personaje. Imagínate que recibes ese vídeo y yo, Víctor, recibo ese vídeo. Empiezo a mirar con calma, ¿vale? Incluso si, claro, nunca está en el YouTube ese tipo de video, está siempre en NDAs y tal, pero si podemos poner en velocidad lenta, podemos estar más, acompañar un poco más las mecánicas principales, ¿vale? O sea, hay un salto, hay un golpe que se da cuando se está en el aire, mira, como este, ¿vale? Se o vídeo tem áudio, não está escutando. Não, não há áudio, ¿vale? É sacado o áudio para que nós podamos trabalhar exatamente o que vivo eu, ¿vale? Eu tirei o áudio só para a gente ver exatamente o que eu vivo no meu dia a dia. Eu recebo um material sem som nenhum, tá, pessoal? Eu estou fazendo o que eu faço no meu trabalho aqui na Flutu, tá? Então, o que estou vendo aqui é que já tenho um salto, há um golpe de arriba para abaixo, ¿vale? Ó, se destroça uma cosita, aqui um palo, ¿vale? Há uma transição de uma face a outra, ¿vale? Isso tudo estou vendo. Seguramente há uma música de fundo. Ó, mira, há um outro impacto que se destroça no objeto em cena. Eu não sei se é um palo, o que é, tal, porque não jogo esse jogo, mas estamos falando de um jogo que eu, Victor, tenho pouco conhecimento, ¿vale? Ó, se salió un enemigo del suelo, se ha dado un golpe de ese enemigo, se dañó el enemigo, pero el enemigo siguió vivo. O sea, eso todo son capas de sonido que se tienen que hacer. Un golpe, se dañó, salido del suelo, no murió, seguí con un round kick aquí, tal. Ó, veo inimigos acá, ¿ok? Vale, e assim vamos. Qual é a técnica e como usar o chat GPT para os ajudar neste momento? Vale? Eu vou fazer uma prova. Já havia preparado um pequeno chat, ok? Aqui, que os vou ensinar, que geralmente me ajuda com essas coisas, vale? Vosotros sabem que sempre que temos que trabalhar com o chat GPT, você tem que preparar um pouquinho de chat, dizer, mira, eu quero que tu hagas isso para mim e tal, e tal, e tal, e tal, ¿vale? Sempre há que fazer esse tipo de comando antes para ter algum tipo de profundidade nas respostas e que te puedas ajudar mais, ¿vale? Eu já he preparado esse chat GPT para ser um assistente de decupagem de imagem para o ponto de vista de sonido, ¿vale? E também he dado um tipo de tabela, de sheet, que quero que o chat GPT me dê al final desse material, depois que vou dizer. Antes do chat GPT existir em minha vida, eu geralmente fazia esse tipo de coisa que estou dizendo agora para vocês, escrevendo salto, golpe, andar, destroçou tal coisa. Já hoje em dia com o chat GPT, já não hace falta que eu escreva. Eu posso decírselo ao chat GPT, ¿vale? E o chat GPT vai gravar a minha voz e vai sacar uma lista de sonido, ¿vale? Vamos fazer juntos isso? Vale, vou fazer, já estou gravando. Então, desde o princípio de nossa escena del juego. A ver se não me parou, não me parou. Ok. Então, há um salto, há um golpe quando está saltando de arriba para abaixo, há um inimigo uno que es como una cucaracha cavalera que se anda por ahí. La ambiente es un poco de cueva. Veo un UI en la pantalla de vidas, me parece que son vidas, entonces es importante tener un sonido de cuando se quita una vida. Y mira, gente, mientras esto estoy grabando el chat GPT, ¿vale? Me están acompañando, ¿sí? Vale, salto, vale, no pasa nada. Hay un daño en el objeto de escena, o sea, puede ser un daño en metal, un daño en madera, un daño en algo que sea más hojas o algo así, un césped, huesos. Doy un golpe en un enemigo 2, que es un enemigo más grande, que se mueve y que se daña, pero no muere. A cada daño quita un pedazo de su cabeza. O sea, tenemos que tener un sonido para el impacto,
que confirme el impacto del enemigo. Hay un super golpe del personaje principal que acabo de ver, ¿vale? Un super skill. Bom, muerte del enemigo 2, el grande. Vale, gente, ahora voy a parar aquí para que no me alargue mucho, pero la idea es hacer parte a parte de una experiencia de juego hasta que tenga completado un poco todo su sonido, ¿vale? Play aquí, el chat GPT me graba la voz y enseguida me da un listado completo de lo que acabo de decir, ¿vale? Salto, golpe decrescente, inimigo 1, cucaracha cavaleira, ambiência de caverna, UI de vidas, danos em objetos de cena, danos em objetos de madeira, todo lo que he hablado, todo lo que he hablado, ¿vale? Todo de lo que he hablado está ahora listado en mi chat GPT, ¿vale? La idea es que al final tengáis una lista que esté de acuerdo con la vuestra lista, ¿vale? Por ejemplo, esta aquí es a nuestra lista ahora. Tenemos aquí categoría, algunas observaciones que el propio chat GPT lo cogió mientras estaba diciendo, ¿vale? Movimiento, pasos secos, aquí ya está un poco de imaginación del chat GPT que no me gusta tanto, ¿vale? Porque es importante que vosotros tengáis la idea. Dejáis la idea de ChatGPT para después, ¿sabe? ¿Sabe? ChatGPT es bueno para apuntar las cosas, no para tener ideas, ¿vale, gente? Las ideas vienen de nosotros, ¿vale? Entonces, si hay algo que quiero escribir, deja que yo escriba, ¿vale? No que no haga todo automatizado. Me están comprendiendo, ¿sabe? Es importante usar la IA, pero no para de usar vuestro cerebro, ¿sabe? O sea, cucaracha cavaleira que está en movimiento, ambiente de cueva, daño en objetos, daños en huesos, grande y tal, y así va, ¿vale? Con eso tenemos una lista de sonidos. Una lista de sonidos que puedo ir a un sonidista, por ejemplo, y decir, mira, Víctor, yo estoy desarrollando un juego, tengo una demo de un plataformer y está muy en principio, pero ya tengo una lista de todo lo que necesito de verdad, no necesito de nada más que eso. Producir este tipo de cosa es muy rápido y sale muy barato, porque la gente ya viene con una idea de dirección de sonido, una idea de lo que necesitan solo los archivos de sonido pequeñitos y trocitos para que implementen y ya está. Es muy fácil hacer de esa manera, ¿vale? Do que ponerte ahí, mira, putz, ahora tengo que hacer la lista de assets de audio, porque me van a preguntar y tal. Aquí, por ejemplo, tengo de un juego de cartas que yo he trabajado. La idea es tener algo de ese tipo en el final, para que cuando tengas una reunión con una persona como yo o otros sonidistas, para que ya tengas algo más concreto para enseñaros. O sea, con eso puedes usar algo más sencillo de tabela, algo así, más nome do evento, família, categoría, como yo hemos hecho acá. Pero la idea es que el sonidista va a transformar vuestra lista en una lista llena de subgrupos, ¿vale? Porque nosotros vamos a organizar en clases, en familias, entender la manera de cómo se va a implementar ese sonido, porque la mezcla tiene que ya tener una cierta estructura de prioridades y un sistema jerárquico, ¿vale? Eso ya es nosotros trabajando para ayudarles dentro del departamento de implementación, ¿vale? Eso es una sheet que usábamos antiguamente en Flutu, usábamos mucho el Google Sheets para eso, pero hoy en día estamos usando solamente el Notion. Pero así que si también queréis, os pongo disponible esa sheet aquí también. Chamamos de Audio Lead Sheet, ¿vale? Para que tengáis ahí. Y aquí hay espacio para sound effects, para música, para dialogues, para banks, ¿vale? Hay un montón de cosas, ¿vale? Esa lista ya está un poquito más avanzada, pero la idea es que, por ejemplo, aquí, vamos a hacer ese ejercicio juntos con nuestra lista. Tenemos aquí character, salto, jump, golpe descendente, daño en huesos, impacto en el enemigo, golpe especial. Aquí tenemos enemy sounds. Eso para este juego, ¿vale? Enemigo 1, cucaracha cavaleira, enemigo grande. Ahí va a tener la muerte, enemigo 1, muerte. Y así va. ¿Ok?
y intentar hacer los subgrupos para facilitar la vida de quien está trabajando contigo, ¿vale? En Flotu nosotros somos muy emprendidos y comprometidos con la organización de nuestros proyectos, porque como os he mencionado, trabajamos con gente de todos los países de distintos tamaños. Por eso hemos creado nuestro propio sistema de desarrollo de acompañamiento de proyectos en Notion. Por ejemplo, aquí tenemos un, para que vean, que aqui Player Movement, ¿vale? Player Tools, músicas, objetos de escena, animales, UI Sounds, ambiences, cutscenes y inimigos, y así va, ¿vale? En nuestro caso tenemos Fishing, Player Fishing. Tenemos aquí un video de una abeja, ¿vale? Ese es solo un ejemplo de dónde va todo, ¿vale? Y por fin, ¿cuánto cuesta? Víctor, ¿cuánto cuesta esa producción? ¿Vale? ¿Cómo funciona para pagar a un sonidista? ¿Vale? Puedes pagar de la manera que quieras, ¿vale? Puedes pagar en oro, puedes pagar en dólar, mentira. Se puede trabajar de distintas maneras con los sonidistas. Se puede trabajar por mes, ¿vale? Esa es una persona que trabaja contigo. Mira, Víctor, ponte a mi lado y esté conmigo todos los días de lunes a viernes y vamos a trabajar a saco 8 horas por día sin ningún compromiso con relación a cantidad. Confío que vas a trabajar bien, ¿vale? O puedes trabajar por unidad de sonido, ¿vale? Unidad de sonido significa, Víctor, tengo listado aquí más o menos 13 sonidos, ¿vale? Podemos hacer algún tipo de arreglo donde puedo saber más o menos cuánto va a me costar esa producción, ¿vale? Gente, el precio de los sonidistas hoy en día está a la luna, ¿vale? Se puede pagar tanto desde $5, $1 por sonido, hasta $200 por sonido, ¿vale? No hay un precio global de eso. Literalmente, cada uno tiene su precio, su manera de trabajar, pero ayudando, haciendo un listado, teniendo en cuenta un poco de respeto para el trabajo de la otra persona y decir más abiertamente, mira, Víctor, tengo este trabajo aquí para hacer. Es un juego muy importante para mí. Es mi primer juego invirtiendo y Víctor, el sonido es muy importante para mí. Te quiero ser sincero, solo tengo, no sé, voy a chutar aquí, $10,000, ¿vale? Solo tengo $10,000 para el sonido. Puedes trabajar conmigo con ese presupuesto. Yo voy a mirar y decir, mira, claro, vamos, $10,000. Pero si tú solo tienes $1,000, decíselo también. Víctor, solo tengo $1,000 y necesito de todo eso. A mí me da igual que me hagas en una semana o en 3 semanas o en un mes. Toma el tiempo que necesites, pero quiero que me ayudes con eso. O sea, cuando vas con un listado, con un presupuesto, con una idea ya un poco más planteada, estoy seguro que los sonidistas están a su lado para ayudarles. Y por último, la música siempre se piensa por minuto de música producida, ¿vale? ¿Y cuántos minutos de música necesito para mi juego? Esa es otra pregunta que siempre me preguntan. Oh, mira, yo no sé decirte la respuesta exacta, cuántos minutos necesitas tú para tu juego, pero lo que sé es que un minuto es muy poco. Eso estoy muy seguro. Un minuto de música para un juego es nada, ¿vale? Entonces, estoy seguro que un juego tal más mínimo posible, estamos hablando de algo de 5 minutos, ¿vale? Ah, si voy a usar la música en el menú principal, la música dentro de la gameplay, voy a repetir 1 millón de veces la música, vale, me da igual. Pero sí, estoy seguro que un juego, la mínima cantidad va entre 4 o 5 minutos de música, ¿vale? Y otra vez, los precios se van a la luna. Te puedes pagar nada por minuto de música, hasta, no sé, he visto ya gente cobrando $2,000 el minuto de música, sin contar los músicos de grabación y tal, y costos de producción. O sea, es mucho de tener una buena relación con el sonidista y la persona de audio que estás hablando, respetar el trabajo de la persona, considerar la importancia que esa persona va a tener en su vida, en su trabajo, y ofrecer lo que podáis, de la manera que podáis. Ah, Víctor, yo, por ejemplo, tengo mucho presupuesto. Dinero no es un problema para mí ahora. Ok, entonces pregunta cuánto cuesta y paga lo que pide la persona. Pero si tú estás en una situación que estás invirtiendo, tú sabes muy bien el presupuesto que tienes, ¿vale? Ni siempre todas las personas van a estar disponibles para trabajar. ¿Por qué? Porque no son tan flexibles con relación a precios, porque están ocupadas en el momento y no pueden abarcar un proyecto de ese tipo ahora,
ou não, ou ao revés, a pessoa pode dizer, mira, me interessa, me gusta de ti e vamos a por ello, vamos produzir algo juntos. Amigos e amigas e amigues, eu creio que he abarcado todo o que havia preparado para vosotros. Vou fazer um pequeno recorrido general, ¿vale? Donde vou explicar um pequeno resumen e aí abrimos para perguntas e respostas, ¿ok? Vale, he hablado un poco de quién soy yo, que soy Víctor, que trabajo en Flutu. Os voy a copiar otra vez mi Instagram aquí para que nos conectáis. He hablado también sobre o que é Game Audio, que es Game Audio, ¿ok? Hablamos sobre el libro que he escrito, el ebook que os compartí. Hablamos sobre el audio dentro de una pipeline, o sea, dónde empezar la música y sonido de un juego, que puede empezar donde estés. ¿Qué necesitas para hacer sonido de juego, o sea, los softwares necesarios, las librerías, los cascos, los plugins esenciales? Os enseñé cómo montar un listado sencillo de producción de sonido y he hablado también un poco de presupuestos y budget. Ahora es con vosotros, amigo. Primero, para quien pueda, envíame un mensaje me diciendo qué pensáis de esta charla, ¿vale? Un mensajecito ya me ayuda un montón, ¿ok? Agradeciendo, criticando, dando feedback, lo que sea. Puede ser por acá mismo. Si quieren hacer en particular, también puede ser en particular. Veo que hay gente que me está agregando. Mientras eso, vamos a abrir para preguntas de Q&A, ¿ok? Então, alguém já me mandou, me perguntaram aqui, pode mostrar o prompt que você usou? Claro que sim, vale? Estou pedindo para o próprio chat GPT produzir. Vou mandar em português também. Ok, amigos, perguntas, joga braba, vamos lá. Quem quiser falar também pode falar, tá? Se quiser falar em português, está falando. Se terem dúvidas, perguntas, podem abrir o microfone, tal, e aí hacemos. Oba, obrigado, Breno. Ariel, tem alguma dúvida? Aí, tu com tu gente? Tudo bem de parte de Ariel. Alô, alô, dá para me ouvir? Dá sim. Você praticamente já atendeu as minhas dúvidas todas, né? Só uma curiosidade, né? Porque em relação a som, como eu falei ali, até cheguei a fazer mais ou menos esse esquema de foley, né? Pegar copo e bater assim, um no outro para fazer somzinho com a moeda, editar um pouquinho. Mas eu não me lembro, não peguei muito bem, acho que a diferença que você falou do Audacity para o Reaper em relação à curva. O que foi mesmo que você comentou? Cara, assim, o Audacity, ele não é um software profissional, né? Me estão perguntando sobre usar o Audacity ou usar o Reaper, ¿vale? O Audacity não é um software profissional, ¿vale? É um software amador, de aficionados. Tem já muitas funções, tem muitas funções positivas, pero não é completo. Vas a chegar em um ponto que o Audacity não te ajuda. Ah, Victor, pero para todas as minhas necessidades, sim que ajuda. É como dizer que, vale, eu edito vídeos e só necessito del CapCut e não necessito de saber nada de Premiere, vale, ou de DaVinci, o que seja. Está bem saber, principalmente se trabalhamos na área, se a gente trabalha na área, é bom saber das ferramentas que se usa, sabe? Então, o Reaper, ele é bom, ele é mais completo do que o Audacity, tá? Não que não vai te dar as mesmas funções, o Reaper vai muito além do que o Audacity. Não sei se eu consegui te explicar mais ou menos. Não, sim. Sim, tranquilo. Beleza. Para músicas com plugins mais pesados, como sons de instrumentos orquestrais, quais seriam as melhores especificações de computador? Massa, boa pergunta, Temper. Me pergunta, Temper, para músicas com plugins e instrumentos orquestrais, que são librarias que se tomam muita memória RAM, vale, de ordenador. Quais são os melhores specs para ordenadores? Vale, vou contestar primeiro em português para Temper e logo traduzo para espanhol. Temper, é ideal que você tenha algumas boas práticas para que você não precise de muita memória RAM, tá? Eu já trabalhei em computador com 16 GB de RAM, de boa. Dá para trabalhar tranquilamente se você seguir as boas práticas. Então, ele não tem uma necessidade de uma RAM alta. É claro que, se você rodar muitas coisas ao mesmo tempo, você vai precisar de mais memória RAM no seu computador, tá? O meu é alto. O meu computador tem uma memória RAM alta. Sempre trabalhei com memória RAM alta porque eu não gosto de demorar para nada. Mas não quer dizer que isso é uma limitação, tá bom? Uma outra prática que você tem é você não colocar as bibliotecas orquestrais em HDs de disco, tá? Sempre utilizar SSD, que eles são muito mais rápidos para chamar
dentro das sessões. Então, por exemplo, eu tenho todas as minhas bibliotecas em SSDs. Não uso HD, desses grandões, ou então até mesmo HD externo, daquele assim. Tudo SSD, porque ela roda muito, muito mais rápido. Então isso com RAM também ajuda bastante. Existem algumas técnicas, por exemplo, de purge das samples, isso mas é uma coisa bem mais avançada de otimização da própria sessão. Melhores especificações, cara, melhor é sempre melhor, né? Pô, i9, 64 de RAM, sabe? Usar SSD, esses da Samsung de 2 TB, Evo, Brabão, sabe? Essas são as melhores especificações. É acessível, não é tão acessível. Com o mínimo dá para fazer muita coisa já, tá? Muita, muita coisa mesmo. Vale, ahora en español. Me pregunta siempre sobre las specs necesarias de audio, ¿vale? Audio no consume mucha, no toma mucha información visual, no necesita de una interfaz de vídeo potente, necesitas de memoria RAM, ¿vale? Y buenas prácticas más que memoria. ¿Se puede trabajar con 8 o con 16 RAMs de memoria? Sí, tranquilamente. Si puedes poner las librerías de sonido en un SSD o junto con el propio disco que está el sistema, pero en SSD mejor, las librerías van a rodar mucho más sencillas. Hay también opciones de optimización de los proyectos de audio dentro de las DAWs, pero eso es un poquito más avanzado que podemos hablar más adelante, ¿vale? Jorge L. Ramos, algum conselho para ser música de fundo? Sim. E aí a Polly também perguntou: ¿tienes alguna dica para garantizar que la música hable con la ambientación y la narrativa del juego sin se tornar aburrida y cansativa mientras la gameplay? Polly y Jorge, voy a contestar la pregunta para los dos de una vez. Vale? Eu não quero ser duro, tá, Polly, no que eu vou falar agora, de forma nenhuma, mas eu quero ser direto. Eu quero te colocar uma posição de profissional, tá? De alguém que trabalha com isso há muitos anos, de quem leva muito a sério minha profissão e que tem um objetivo muito claro nessa vida de que é fazer jogos soarem melhores. Música chata tende a deixar a narrativa chata. Música que deixa a gameplay chata é porque muitas vezes a música é chata. E a música pode ser chata porque a pessoa que fez a música não sabia fazer uma música que não era chata. Eu não estou criticando diretamente ninguém, porque eu não estou falando mal de ninguém aqui, objetivamente da sua equipe, da minha equipe, de ninguém. Mas assim, fazer música boa é uma coisa difícil, né? Você precisa ter boas compositoras, bons músicos e boas samples e boas referências de música. Tem que ser um bom artista, tá? E isso já é um princípio de qualidade que vai fazer a experiência de som não se tornar cansativa, tá? Ao mesmo tempo, existem técnicas que fazem com que a música não se torne repetitiva, como você falou. A repetição, ela pode estar acontecendo porque o loop que você está fazendo, ele está loopando igual, sem parar. E ele é muito pequeno, ele fica tocando, tocando, tocando e volta, e fica tocando, tocando, tocando e volta. E você percebe a repetição todas as vezes. Existem formas de a gente fazer variação vertical na música dos jogos, que quando a música repete, em vez de tocar aquela guitarrinha, a guitarrinha sai e entra uma harpa. Em vez de tocar aquele violão, o violão sai e entra um teclado. Essa brincadeira de fazer música por camada, de entrar e quando ela volta diferente, dá uma sensação de que tipo, você está ouvindo uma coisa realmente nova. E a gente, quando a gente faz isso, a gente já está pensando em uma música, agora estou falando de música, tá? Desse tamanho assim, mas que ela tem 3 partes. E cada parte dela lupa diferente. Então eu sei que essa parte vai repetir 5 vezes, essa parte vai repetir 10 vezes, essa parte vai repetir 5 vezes, e entre ela vai se repetir randomicamente. Isso é uma forma que a gente tem de criar parâmetros interativos e randômicos para a música não repetir e não deixar cansativa. O que eu falo é que geralmente não dá para fazer isso em uma música de 1 minuto, tá? É muito difícil. Música de 1 minuto ela serve para entrar num level, uma música de menu. Música de 1 minuto também já demora pouco tempo, entendeu? Então às vezes é aumentar um pouquinho o tempo da música, trabalhar mais a interatividade dela horizontal,
perguntar para algum artista, musicista, compositora que você respeita, que você gosta, de alto nível, e falar assim, isso é bom? Eu queria sua opinião. Me fala a verdade. Se não for bom, eu não vou me incomodar. E aí a pessoa te fala, ó, velho, isso aqui não tá bom não, velho. Tá bom não. Ó, pra ser sincero, tá meio chato. Pergunta pra alguém de novo. Outra pessoa te fala, olha, isso aqui tá legal não, tá meio chato. Aí você já tem uma referência de profissionais que estão te dando um feedback em cima da música do seu jogo. Se as pessoas falam assim, não, isso aqui tá muito bom. Nossa, tá muito bom. E geralmente, quando a música é boa, as pessoas falam assim, nossa, isso aqui é muito bom, né? A experiência que a gente quer da música é sempre dar nesse lugar, tá? Então, pedir feedback de pessoas que tenham esse background vai te ajudar a te dar uma referência sólida. Ah, o Rafa tá falando aqui, ó. Esse comentário me lembrou da experiência do início de Death Stranding 2, que quanto mais o jogador desviava do caminho correto, menos instrumentos compunham a tela. E quando o jogador chegava mais próximo do caminho correto, a construção sonora levava a experiência. Exatamente, isso é uma construção em que favorece a decision tree do jogo. Então a música está dando uma dica. O músico está atuando como um game designer nesse momento. Falando, olha, eu vou dar uma dica para ele seguir em frente. Deixa eu ler o que você escreveu aqui. Super entendo o que você quis dizer, mas como a gente não tem ninguém focado na sua equipe, surge a necessidade de pensar e talvez ter uma dica de como usar essas técnicas para deixar a trilha mais envolvente, menos cansativa. Dicas de como fazer a trilha mais envolvente. Eu quero ajudar, mas eu não quero deixar muito complexo para você, tá, Polly? Quando a gente fala de trilha envolvente, eu vou separar o cansativo da sua frase, tá? Porque o cansativo a gente já falou sobre essas técnicas de loopar, né? Lupa assim, lupa assado, tira instrumento, volta instrumento, lupa a parte B, volta a parte A, volta a parte B porque chegou perto de um lugar, sai a parte A. Isso a gente pode fazer um mundo de possibilidades no universo interativo, né? Agora, quando é envolvente que ele está falando de emoções, né? As emoções da música. Como é que eu trago mais emoção para a música? Isso é uma pergunta muito subjetiva e muito profunda do ponto de vista artístico. Eu falei primeiro que ter uma boa treinamento é bom, ajuda bastante nessas horas, sabe? De qualquer coisa que você faça já soe legal. Uma coisa que eu acho legal é voltar meio que lá no cinema, assim, no primórdio do cinema, em que se perguntava, tipo assim, quais eram as funções da trilha sonora. A trilha sonora no cinema, se eu não me engano, tá? Isso é um papo bem de academia, assim, de universidade. Ela tem a função de colocar você dentro do lugar e do tempo onde as coisas estavam acontecendo, daquele filme. Ela tem o poder de dizer algo que está por acontecer ou algo que vai acontecer, mas deveria acontecer, ou seja, adiantar algo ou atrasar algo que está por vir, ou seja, se duas pessoas de um filme que estão andando em Nova York em calçadas diferentes se olham e tocam aquela música de violino, pô, vai rolar amor aqui, né? Então você já está antecipando uma emoção. A música que está rolando já em Nova York não é uma música renascentista, já é aquele hip hop, meio papapá, e de repente vem esse violino, ou seja, você já sabe o momento do tempo que você está e onde que ela está, tá? E por fim, ela vai ditar bastante das emoções que a gente quer sentir. Então, emoção primária mesmo, felicidade, alegrias, nostalgia, raivas, tristeza, comoção, sabe? Então, saber mais ou menos o que você quer daquela cena, daquele momento, emocionalmente, vai te ajudar a escolher quais são os instrumentos, quais são as harmonias e quais são as melodias. A melhor forma que eu vejo assim para você conseguir elevar um pouco essa experiência é usando referências. Então, por exemplo, eu gosto muito de cinema. Eu não sei você, Polly, mas eu jogo game e tal, mas eu também amo o cinema muito, assim. Eu acho que junto com jogos é uma coisa que uma das coisas que eu mais gosto, assim. Eu e minha mulher a gente vê filme, vai em festival, estamos sempre ligados, tal. E queremos ver filme com som bom. Ela é cantora, ela é musicista também, então a gente quer ver som, vai no cinema para ver som bom. E o cinema é a mãe, né? Ela é a mãe, de alguma forma, da nossa arte dos jogos, né? Porque não é interativo, mas ele é visual, ele é audiovisual, né? E aí lá no cinema tem muita coisa que a gente pode pegar emprestado. Então, tipo, sei lá, eu tô fazendo um filme meio irreverente, meio... O jogo, perdão, tô fazendo um jogo meio irreverente de, sei lá, de motocicleta,
e meio de ação, sei lá, que se passa no Texas. Não procuro, sei lá, Made in Delírio em Las Vegas, do Tarantino lá, o comecinho do Made in Delírio, falei From Dusk Till Dawn, começo do filme do Tarantino lá, Um Drink no Inferno. Pô, Um Drink no Inferno, deixa eu ouvir a trilha do Drink do Inferno, o que que era? Ah, essa guitarrinha meio blues. Deixa eu pegar a trilha sonora daquele filme e jogar em cima do meu jogo. Coloca lá, Drink no Inferno OST. Vai sair no YouTube. Você só pega e joga seu jogo em cima. Vê se chegou a vibe, né? Tocando a música certa em cima, uma composição de uma cena de filme, de jogo, e você sentir aquela vibe, sentir aquela emoção que a música te deu, né? É uma forma muito, muito boa de você ter um parâmetro da sensação que você quer dar. Pega uma trilha de referência, acho que essa é a melhor forma que tem, joga ela em cima do seu jogo. Mas não precisa nem implementar, abre no YouTube mesmo e toca, né? Poli, é isso. Eu tento falar com cuidado, porque eu sei que muitas vezes somos nós que estamos produzindo, né? Então não é uma crítica direcionada a ninguém mesmo. É só realmente com muito respeito e tentar mostrar coisas que demoraram muito tempo pra gente ficar bom, né? Infelizmente é uma coisa, a música é um negócio que demora um tempinho. Demora não, é muitos anos de dedicação, né? São muitos anos. É muito amor, assim, na verdade, pela coisa. Pode, fala pra mim, se você entrar aqui, pode falar com a gente no chat, pode falar aqui na reunião, ligar o microfone. Não sei se ela tá aí ainda. Pode, de Recife, do Brasil e tal. Salve. E você falou sobre o audiovisual. Eu gosto muito de cinema. E fica até com uma dúvida de até que ponto, no caso, seria aceitável a gente usar trilhas sonoras de cinema como base ou até mesmo como referência nesse processo criativo, da composição, principalmente para gente que está iniciando, não tem alguém que seja da equipe da parte de som, para ajudar a gente a pensar nisso, sabe? Para entender, assim, nessa questão da linha mesmo de inspiração e não chegar a violar direitos autorais, até porque outras pessoas trabalham nisso também e seria um desrespeito com eles, né? Sei lá. Aí eu não sei se tem uma linha muito delicada nisso. E é mais nesse sentido a minha dúvida agora. Eu entendi sua dúvida. É assim, né? Essa questão dos direitos autorais é muito delicado. Eu acho que o primeiro lugar é tipo assim, como você se sentiria no lugar deles, né? Acho que é o primeiro lugar da ética e da moral, né? Começar pela sua, assim. Se fosse você, como é que você se sentir? Olha, no sentido legal da palavra, eu vou te falar o que eu sei, tá? O pouco que eu sei. Você não pode usar nada que você não tem autorização literal para usar, né? Essa é a regra. Tipo assim, ó, não use o que você não pode usar. Ou que não te deram autorização formal, um contrato, sabe? Nem mesmo uma palavra assim vale, é escrito mesmo. Porque na hora que dá um problema é ali que as pessoas vão olhar, né? Então o caminho é bastante esse. Tipo, evita de usar. Agora assim, poxa, eu tô num momento de concept do meu jogo, eu tô experimentando várias coisas, eu não tô lançando esse jogo na Steam publicamente. Tô rodando o jogo só para alguns eventos que eu vou, levo meu PC, rodo o jogo no meu próprio PC. Cara, vai dar problema eu usar a trilha de um jogo, de um filme e tal, como uma referência, só para eu poder já ter alguma coisa ali, para poder mostrar para as pessoas. Eu não acho que tenha problema. Tem problema se você publicar isso, né? Publicar e ganhar, começar a querer monetizar esse material. Aí você vai ter problema. Eu acho que o grande problema é você querer fazer uso comercial, né, de obras protegidas, né? O que eu já vi acontecer, Polly, é pessoas que usam essas trilhas como referência, é você usar essas referências. O que eu já vi acontecer foi que, sem querer, o estúdio não tirou a música e foi pro ar com a música de um outro jogo. Isso não é legal, entendeu? E isso não é legal até na própria comunidade de jogadores, entendeu? Então, tipo assim, eu já vi pessoal reclamar e falar, olha, velho, ó, tem uma música do Stardew Valley aqui, não pode, velho, sabe? E isso acontece por erro, porque a gente coloca um monte de coisa ali, vai criando, criando e esquece de tirar. Então, assim, encontrar uma maneira de se lembrar que aquilo ali não é copyrighted material, que não pode usar. Se você for mostrar para alguma publisher, você avisa eles, falando, olha, eu estou usando a trilha sonora aqui de um filme, não é minha trilha ainda, porque eu estou desenvolvendo o jogo, mas a ideia está aqui e tal. Eu não vejo... Não sei, quer falar alguma coisa, Rafa? O que você acha, Rafa, dessa pergunta dela? Eu acredito, como placeholder, é importante deixar bastante claro que vai ser trocado, né?
Igual você falou, eu usei uma trilha de um outro jogo que eu gosto pra dar a sensação, passar a emoção. Até porque se você está mostrando para uma mente para investidor, você precisa passar a emoção que você quer com o seu jogo. E aí deixa claro, tipo, ó, isso daqui não vai ser usado comercialmente, eu estou usando essa trilha sonora desse jogo. Às vezes até fala quem são os autores da trilha que você usou. E fala, isso vai ser trocado e de fato trocar até lançar o jogo comercialmente depois. É, eu não vejo tanto problema nesse uso, assim, né? Agora, sei lá, se tipo a Ubisoft pega um jogo, uma música sua, começa a usar de referência interna, eu já acho meio feio, assim, eu já falo, pô, os caras têm mó grana, né? Agora, quando a gente tá nesse lugar ainda de mais indie, mais mão na massa, não sei se seria um problema. Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Estamos chegando aos nossos finalmente. Tudo respondido. Demorou.